Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Perro y el Auto. En esta ocasión tenemos la suerte de que nos esté acompañando Gabriel Pereira, periodista de larga trayectoria, que se ha dedicado a tratar varios temas, especialmente la seguridad pública, la desigualdad, la marginalidad y cómo eso afecta todos los órdenes de la sociedad misma. Primero que nada, Gabriel, muchas gracias por haber venido, por haberte tomado el tiempo de participar de este humilde espacio. Bueno, gracias a vos por la invitación. En primer lugar, quiero saber un poco tus comienzos, qué es lo que te lleva a dedicarte a esto. Empezaste muy joven, eso de los 17, 18 años, que siempre te apasionó esto o cómo fue que terminás dedicándote a todo lo que es la seguridad pública, a la Crónica Roja en un principio y todo ese mundillo. Yo en el año 91 trabajaba en el semanario Búsqueda. Yo cubría información militar en esa época, porque todavía el poder militar influía, pero me di cuenta de que iba a ir perdiendo poder las Fuerzas Armadas como partícipes de la vida social, y me di cuenta que el fenómeno de la delincuencia empezaba a cambiar, ya empezaba a no ser crónica roja, sino información sobre seguridad pública. Cuando yo era chico, mi viejo compraba el diario de la noche, compraba por los policiales, que tenía policiales y deportes. Pero esta que tenemos ahora es una información sobre seguridad pública que ya prácticamente no hay páginas policiales. La información de seguridad se mezcla con la información política, es una información que provoca interpelaciones, es una información que se mezcla con lo político, digamos, y con lo social. Y a partir de ahí empecé a hacer fuentes en la policía, nunca había habido fuentes policiales en Búsqueda. Y bueno, a partir de ahí, de esa percepción que tenía de cómo venía la mano, me fui metiendo. Bien, y ese Gabriel Pereira que empieza hace tantos años, ¿qué ve igual, qué ve peor? Y si hay algo, si le queda algo de esperanza, ¿qué ve mejor en la seguridad? Porque yo te he visto en muchas notas y no te veo muy esperanzado por la situación actual, y también leyendo tu libro Matar al Mormón, que tenés muchas crónicas antiguas que has hecho, es como que si las lees es muchos temas que se repiten o que se han encrudecido. Desde el punto de vista cualitativo, lo que ha cambiado es la instalación del crimen organizado. Ese es el cambio grande, digamos. Desde el punto de la perspectiva policial, nos preocupábamos mucho por si bajaban o subían las rapiñas, ¿no? Y el crimen organizado llegó para cambiar todo, sobre todo el narcotráfico, básicamente, ¿no? Ese me parece que es el gran cambio. Y yo lo que veo es que con el pasar de los años se sigue apostando, digamos, primero a una visión policial del asunto, y dentro de esa visión policial a una visión represiva. Desde las leyes de seguridad ciudadana del año 96, que aumentaron los delitos, las penas de todos los delitos, lo que hemos hecho es aumentar penas con cárceles que son terribles, ¿no? O sea, el sistema político sabe que cuanto más tiempo están adentro de la cárcel, peor es, pero los mandan, cada vez aumentan las penas y no da resultado dentro de la lógica policial. Y después que hemos policializado la discusión sobre la seguridad pública, cuando una persona delinque, vive un proceso en su vida que lo lleva a ese momento de delinquir, y ahí se convierte su vida en un episodio policial, pero todo lo que le pasó antes parece que no es tenido en cuenta, y es lo que hay que atacar. Hay que evitar que esa persona delinca, porque después que delinquió, pensar, como en algún momento dijo el exdirector nacional de policía, que tener muchos presos mejora la seguridad, una locura, una ignorancia, no sé de dónde sale eso, porque para que una persona vaya presa tiene que haber delinquido. Si delinquió, tiene que haber una víctima atrás. O sea, que la seguridad, si hay más presos, es peor, no es mejor. Y además la estás empeorando hacia el futuro, metiendo gente en cárceles que lo único que hacen es empeorar a la gente. O sea, eso me parece que es lo más grave, y no veo un cambio de actitud. Hay ahora algunas señales en el discurso de que quieren tener una visión más integral, pero lo que veo es que el crimen organizado se instaló. Después que se instala es muy difícil dar marcha atrás y tiende a agravarse, ¿no? Y entrando en eso de crimen organizado, más que nada el narcotráfico,
es evidente para la opinión pública ver los efectos de, por ejemplo, ajustes de cuenta y ese tipo de cosas. Pero más allá de los que no están siguiendo en el día a día la situación del narcotráfico y la seguridad pública, ¿qué poder real tiene en los barrios en los que se instala? Y a su vez, algo en lo que vos repetís mucho en tus entrevistas y en tus programas es el miedo a que ingrese a la política. Algo que se ve en la región, en toda América Latina, ya conocemos, en países de todo el mundo, que la corrupción política se ve mezclada con el narcotráfico. ¿Ya está adentro? ¿Se puede hablar? Por ejemplo, el caso de Merced que pasó en este último tiempo, empezó a denostar un poco como que ya está adentro y tiene una influencia. ¿Lo podemos ver ya metido o sigue siendo un miedo a que pase? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Todo lo que ha pasado en toda la cadena del narco, todo lo que pasó en otros países terminó pasando acá. No entiendo por qué eso no habría de ocurrir. Los primeros narcotraficantes de Uruguay fueron los contrabandistas del litoral. Y el contrabando históricamente financió las campañas. Pasa que el contrabando era un delito que estaba como aceptado socialmente. En la medida que los partidos políticos sigan sin votarse una ley de transparencia en el financiamiento de las campañas y en cómo se financian sus cuentas, mientras no haya una transparencia real y haya una corte electoral con inspectores para fiscalizar realmente esas sanciones, el riesgo es más factible que se termine cumpliendo, ¿no? O sea, no veo por qué no vaya a ocurrir. En realidad el proceso suele ser que primero el narcotráfico capta a los mandos medios, a los burócratas de la administración, a la gente de la administración pública, en la aduana, en el puerto, en fin. Y después va escalando hacia arriba, ¿no? No sé si está pasando, pero podría estar pasando y no tenemos elementos prácticamente no hay juicios por lavado de dinero. Con todo lo que se maneja de droga y de dinero, no hay prácticamente juicios por lavado de dinero. Entonces eso te demuestra que no se está apuntando donde hay que apuntar, que es seguir la ruta de la plata. Y esa ley para por lo menos mostrar cómo se financian las campañas políticas, no hay una intención de votarse, ¿no? Hay un proyecto en el Parlamento que hace tiempo que está ahí. Se han votado 2 proyectos, uno trató de mejorar el otro, pero los partidos han violado la ley que ellos mismos votaron, no hay sanciones claras, la Corte Electoral no tiene cómo fiscalizar, estamos totalmente regalados. ¿Hay casos de éxito en el combate contra el narcotráfico? Que en la pelea, en eso de esa lucha, porque vos hablabas de policializar el debate de la seguridad pública, en el que, bueno, más represión, llevar más policías a la calle, que combatan a fuego contra las bandas de narcotráfico. ¿En algún lugar del mundo, en algún momento, eso funcionó? Y no, el paradigma prohibicionista es una guerra perdida. Es una guerra perdida y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo, los zares de la lucha contra la droga en México y también en Estados Unidos han reconocido que es una batalla perdida. No hay manera, es decir, si vos mirás la lógica, un narcotraficante manda 10 partidas y si caen 9, cosa que es imposible, pero si cayeran 9, con la que pasó, financian el negocio. O sea, vos no podés contra eso, no hay manera. Además, es un delito muy particular porque la oferta y la demanda juegan y el hecho de que estar policializada la lucha contra el narcotráfico deja invisibiliza la demanda. Prácticamente no hay clínicas de rehabilitación en los barrios, en los pueblos del interior, no hay clínicas de rehabilitación. O sea que aún dentro de la lógica prohibicionista, si vos quisieras dar una batalla, tendrías que poner un equilibrio entre combatir la oferta y combatir la demanda, y sin embargo no está eso. Se han gastado miles de billones de dólares desde que en el año 72 Nixon lanza su consigna de la guerra contra las drogas, y lo que tenemos hoy son mayores cultivos, mayor producción, cárteles más poderosos, drogas más baratas, drogas más potentes, cada vez más homicidios, cada vez más sicarios, cada vez más cantidad de hectáreas plantadas. Todo ha ido para peor. Y hay un poco también, en estos últimos años, se han empezado a ver muchos ajustes de cuentas recrudecidos. Apareció en Paraguay, la Rambla, hace un tiempo, un torso desmembrado.
noticias todos los días que se matan entre ellos, por llamarlo de alguna manera. Eso queda ahí, porque a veces en el fervor de las redes sociales o en la reacción de la opinión pública, bueno, uno menos, que se maten entre ellos. Pero eso no queda ahí. Eso empieza a recrudecerse, primero nos empezamos a acostumbrar y no, el que se maten entre ellos no funciona, ¿no? Hemos cometido un error de ponerle nombre a estos ajustes de cuenta, porque en realidad no sabemos si son ajustes de cuenta, no tenemos ni idea de lo que hay ahí. Hace 20, 25 años se aclaraba el 80% de los homicidios. Hoy se aclara el 50%. Eso genera un clima de impunidad muy grande, muy grande. Ya estamos acostumbrados a que pasan y tiran. Es increíble, ¿no? Porque no, estamos anestesiados. El otro día prendieron fuego a un tipo vivo, lo prendieron fuego en Piedras Blancas, ¿no? ¿Cómo nos...? No, y pasó como una información más de pie de página y se sigue, ¿no? Y todos los días un muerto. Llevamos 31 homicidios en este mes, que son 3 más que el año, a esta altura del año 2018, que fue el año de mayor cantidad de homicidios. Además, digamos, por un lado, no solamente se matan entre ellos, la gente vive con terror en esos barrios, hay niños que han muerto por balas perdidas, pero aun que sacáramos esa muerte de inocentes, no sabemos qué hay detrás, no sabemos si es un simple consumidor. Los fiscales de homicidio te dicen que están matando consumidores, eso genera un clima de impunidad que tarde o temprano termina desbordando y va a salir de los barrios de la periferia, y un día va a haber un enfrentamiento real, porque hoy no hemos visto ni un enfrentamiento entre la policía y el narco, no ha habido enfrentamientos, pero el día que es el paso que nos queda por dar, digamos, para agravar la situación, que es la instalación de un cártel extranjero acá, como puede ser el PCC brasilero. Que eso todavía no ha sucedido. Todavía no ha sucedido. Hay presencia del primer comando de la capital a través de algunos delincuentes en la frontera y algunos que han salido de la cárcel o están operando dentro de la cárcel. Pero eso ya le va a llevar un tiempo consolidarse. En las cárceles del Uruguay es muy fácil. En todo caso, el PCC ha encontrado un obstáculo en que son presos muy lumpenizados, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? Y bueno, no tienen una cierta conciencia de que organizados pueden funcionar mejor, no tienen esa capacidad, son liderazgos muy frágiles, cae un líder y a los 3 días sube otro, joven, sin ninguna experiencia, y cae y sube otro, y no hay una línea, digamos, estructurada de pensar en una organización más poderosa, como le pasó al PCC cuando surgió en las cárceles de Brasil reclamando mejores condiciones carcelarias, que ese fue el origen, y luego se terminó convirtiendo en la principal mafia del continente. Pero ellos mismos dicen, un integrante del PCC, un sicario, en el libro de Gustavo Leal sobre los sicarios, dice eso, dice, son tan deprimidas el material humano que hay en las cárceles que ni siquiera podemos lograr una organización, pero con el tiempo yo creo que lo van a terminar logrando. Hablando de las cárceles, es el lugar en el que mandamos a las personas que delinquen, y en teoría, todos, hay como una opinión, un consenso entre que lo mejor sería que cuando están pagando su pena empiecen a trabajar o puedan tener mayores oportunidades o mejores oportunidades para reinsertarse cuando salgan, porque acá no hay cadena perpetua, no lo puedes encerrar ahí y olvidarte, pero eso no sucede. Las cárceles, cada vez hay más presos, como decís vos, y cada vez las condiciones son peores. Nos olvidamos que hay personas que quitando ya lo que todos pensamos, son personas y merecen los mismos derechos que uno, pero están en una cárcel y capaz que entraron por un delito menor y terminan saliendo preparados para hacer otro tipo de cosas. ¿Hay interés político en mejorar las cárceles? Porque después termina siendo un problema que repercute afuera, no es que, se matan ahí o viven en esas condiciones y nos olvidamos. Mira, la ley de urgencia eliminó la posibilidad de conmutar años de cárcel por días de trabajo y de estudio, y las limitó, las bajó de 2 días
de 2 días, lo aumentó a 3 días, no recuerdo bien, pero aumentó la cantidad de días que vos tenés que tener trabajando para conmutar. O sea, fue en contra del discurso, que es tratar de generar las condiciones para que se genere una cultura de trabajo. El Poder Judicial le intimó en 2018 al Poder Ejecutivo que mejorara las condiciones de la cárcel de Canelones porque estaban violando los derechos humanos. Hace unas semanas lo volvió a hacer de nuevo. Ya no se le da corte ni siquiera a la justicia. Y sobrevivir a las cárceles, te entras ahí y muchos te dicen, si no estoy preparado para matar, me van a matar a mí. Gente que se gana años de condena simplemente por tener que enfrentarse a esa situación. Estamos violando la ley sistemáticamente de una manera increíble. O sea, se violan los derechos humanos, se cumplen 50 años de golpe de Estado y tenemos peores cárceles que lo que estaban en la época de la dictadura. Un poder judicial que no es escuchado por el Poder Ejecutivo, gente que fue presa sin tener una defensa, un abogado defensor. La verdad que estamos caminando por la violación de los principios más básicos del Estado de Derecho. Y si hay una intención, la verdad que no se nota. Siempre está la pulsión por aumentar las penas, por escuchar jugar para la tribuna, falta coraje. Es un poco de, pues no da tanto rédito político, ¿no? Dedicarle un proyecto, dinero, presupuesto a mejorar las cárceles, no es algo que en campaña política vaya a... También habría que hacer un poco de autocrítica como electorado, lo que demandamos de nuestros políticos o de nuestros representantes, ¿no? Y sí, porque aparte la seguridad pública tiene implícita una pequeña trampa o gran trampa, y es que lo que se evita no se puede medir. Entonces, vos haces una inversión en cárceles y de pronto los delitos no bajan, pero la situación empeoró. Y en realidad vos con la mejora de las cárceles lograste evitar que la situación realmente empeorara y sino que se mantuviera tal cual está. Pero eso no lo puedes medir. Entonces es muy difícil exhibir logros en materia de seguridad pública. Por eso te muestran que te bajaron las rapiñas un 10, un 20, 30%, que no significa nada. ¿Tiene sentido mostrar estadísticas frías y a personas que no manejan esos números? Ningún sentido. Y comparativa de año a año. Pero aparte no son delitos, son denuncias. O sea, la estrategia para bajar los números de denuncias es distinta a la estrategia para bajar los delitos. Vos para bajar las denuncias lo que tenés que hacer es complicarle a la gente la posibilidad de denunciar. Y para aumentar esa cifra es facilitarle a la gente la posibilidad de denunciar. Que no tiene nada que ver con el combate a los delitos, sino a la facilidad que tiene la gente para denunciar o no. No estamos hablando de que bajaron las rapiñas, lo que bajaron fueron las denuncias. Y la gente cada vez denuncia menos porque sin saber el dato, el 7% de las rapiñas se aclara. La gente sabe que no se va, que por más que denuncie no le van a devolver los bienes, se va a comer un montón de horas en la comisaría. Entonces, no tiene ningún sentido esta cosa de sentarse ahí a poner cifras, ningún sentido. Es una cosa tremenda, la verdad. Es un poco para la tribuna, ¿no? Para que pareciera que se está haciendo algo. Claro, pero la gente en los barrios de la periferia sabe que eso no es así, que importa que bajaron 20% de la periferia, no puedo llevar a mi hijo dejarlo que salga a mi hijo a la calle porque lo va a matar una bala, todas las noches hay balaceras, la gente sabe la realidad. Yo no entiendo por eso esa lógica. Pero yo siempre recuerdo el ministro del Interior, Guillermo Stirling, de los gobiernos colorados, que vos le decías, la cosa está fea, no, está recontra fea, te decía él. Está mal, no, está muy mal, te decía él. Entonces sintonizaba por lo menos con la gente, con el sentir de la gente, y no salía a reivindicar logros que no veo cuál es el logro, la verdad, no veo. Podríamos decir que bueno, que si mejoraran las cárceles se podría exhibir como un logro, poder medir. Nunca se midió la reincidencia, o sea, nunca se midió la reincidencia de la cárcel, ¿vos te das cuenta? Pero es sabido que reinciden. Es sabido que reinciden, pero no sabemos cuánto. Y eso es fundamental. Las cifras las estadísticas son fundamentales para sí aplicar políticas públicas. Porque si vos sabés que en el módulo tal, aplicando determinado tipo de estrategia penitenciaria, hubo menos reincidencia que en el otro módulo que se aplicó otra, vos podés ahí aplicar determinadas políticas. Pero si no sabés cuáles son los grados de reincidencia, ahora lo van a medir. Pero mirá lo que te estoy diciendo. ¿Cuántos años venimos hablando de reincidencia? Y no se midió, o sea, qué falta de visión, qué falta de sentido más elemental de la realidad, ¿no?
Y hablas de reincidencia, pero los que se reinsertan en la sociedad son los menos, ¿no? Y bueno, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, o sea, la gente que... Es difícil conseguir trabajo para la gente que no tiene antecedentes. Imagínate, la gente que sale de ahí sin un peso, sin familia a veces. La verdad que si uno define... Hay gente que uno la podría definir como irrecuperables por su condición, digamos, ¿no? Pero a otros podría decir que son irrecuperables por las condiciones sociales que se le brindan para que esa persona pueda volver al mundo del trabajo, insertarse en la sociedad. Es muy difícil, por eso hay que atacar el tema en su origen. El tema en el origen es la primera infancia. Hasta no comprendamos eso, no comprendamos que después de lo que pasa después de los 3, 4, 5 años ya no se revierte. Ya hay que cambiar hasta la mirada sobre el tema educativo. O sea, hay países que han demostrado que niños, investigaciones durante 20 años, que niños afectados severamente antes de los 5 años, por más que estén insertos en un buen sistema educativo, no recuperan nunca, no recuperan. Y también hay estudios acá. Santiago Cardoso, un investigador de la Universidad de la República, tiene sistemas predictivos que te permiten determinar con bastante precisión qué niños van a fracasar y cuál no. Y hablando de eso, pareciera que después de escuchar a los especialistas, la clave está en la educación, como decís vos, la primera infancia. Pero a veces cuesta unir, o sea, hacer entender o que el electorado o la gente entienda que el problema no empieza en el momento en el que se comete el crimen, sino muchos años antes, como están abandonados, salen de barrios carenciados, que hay más incidencia de los narcos que de la policía o del sistema, por llamarlo de alguna manera. Sí, del Estado. Pero eso para mejorarlo tendría que haber una unión entre los partidos y hacer políticas a largo plazo, ¿no? Exacto. Y no hay intención ninguna de que eso suceda, porque el rédito político de algo que va a mostrar resultados, como mucho en 30 años, nadie lo quiere tomar. Total. Pero se siguen pasando la pelota, gobierno viene, gobierno va, y no hay ahora una reforma educativa, pero que en realidad no ataca a los problemas reales que tienen los niños, y más que nada los más carenciados, porque son después los que sufren más este tipo de cosas. No sucede. Esa visión de que la educación puede reducir los índices de violencia no está necesariamente demostrada, digamos. La educación lo que te permite hacer es generar una cierta movilidad social para sacar a la gente de la marginalidad. Pero, como te vuelvo a decir, por más que discutamos en la educación, si arrancan en primero de escuela con 2 años de rezago y después van a fracasar, tenemos que ir para atrás, tenemos que atender la primera infancia. Es ahí donde se juega el partido de la vida. Después están las vicisitudes de la vida que te pueden llevar por uno u otro camino, pero si no atacamos ahí, nunca vamos a solucionar el problema. Y los niños no tienen sindicato, no son una corporación, nadie los defiende. El 20% vive en la pobreza. En la pobreza medida por ingreso, pero si vas a la pobreza cultural y a la pobreza social, seguramente es muchísimo más grande. Tanto que si vos eliminaras la pobreza infantil, eliminarías la pobreza prácticamente en el país. Yo creo que la única manera es que haya efectivamente políticas de Estado en el que todos estén dispuestos a pagar el precio. Para que no sea uno solo que pague el precio político de invertir en determinados sectores que no tienen, digamos, masa crítica detrás. Lo mismo que te decía antes, tampoco si algún partido lo planteara, habría que ver si nosotros como electorado estamos dispuestos a apoyarlo, porque son planes que van a traer resultados y la situación es crítica ahora, entonces es muy difícil cómo combinar. Sí, es difícil que la gente comprenda, pero yo creo que parte del papel del estadista es ir contra la opinión de la gente. Hay veces que es así, la gente no tiene necesariamente la razón y puede parecer autoritario decirlo, pero es la verdad, es la realidad. O sea, la gente le preguntás a esas encuestas si está a favor de la pena de muerte, un número altísimo, pero eso significa que vas a implantar la pena de muerte porque la gente en una encuesta lo diga. Bueno, yo qué sé. Nos faltan, yo pregunto, ¿no? ¿Qué Valle y Ordóñez tenemos hoy en la política que digas dentro de 100 años lo vamos a reivindicar por las políticas que aplicó? Y respecto a
a tus columnas que vos escribiste y hiciste en el libro Matar al Mormón, hay una que es No solo policías precisan Marconi, que es del 2010 para El Observador. Y vos hablas un poco de sacando el foco de la seguridad y hablas de cómo en el Marconi se abandonó hasta la limpieza y cómo las oportunidades y cómo se siente quien vive ahí que ni siquiera pasa el camión de recolección de basura, y eso empieza también a marginarlos, no solo desde la situación crítica de seguridad, sino como esos lugares quedan abandonados y esa gente merece las mismas condiciones que uno. Y vos ponés el ejemplo, ¿qué pasará si en Positos o en la Comercial no pasara el camión de recolección de basura y se juntara mugre y no hubiera una pena también para el que tira mugre afuera? Y eso empieza también a generar una brecha de diferente vida a una misma persona que nosotros, pero que le tocó nacer en otro lado. Y eso también son males que empiezan a pasar, que no se ven, que no son noticia, porque obviamente la muerte de una persona toma los titulares de las noticias. Pero luego está todo eso, el abandono social y de cómo el sistema los deja rezagados. Después tenemos que empezar a admitir que estamos en un mismo territorio viviendo dos culturas distintas. Ya se ha consolidado después de 5 generaciones del Cantegril una cultura distinta a la del mundo integrado. Si empezáramos a hacer las cosas bien hoy y ponerle que mañana se solucionan todos los problemas, ¿qué hacemos con la gente que hemos dejado al costado del camino durante todos estos años? ¿Qué hacemos con esa gente? ¿La seguimos encerrando en las cárceles? ¿Qué hacemos con ella? Ahora se anuncia por parte del MIDES que le van a sacar la asignación familiar a 11.000 familias. La asignación familiar se aplicó en el año 43 para familias obreras, no para este tipo de familia marginal donde una madre jefa de hogar tiene que lidiar con 3, 4 botijas con los que no puede. No es que no quiera mandarlos a estudiar, es que no puede. Lo que hacemos es condenarlos sacándole la asignación familiar. Bueno, hay que establecer un nuevo pacto social, cambiar las políticas sociales, adaptarlas a estos tiempos, reconocer que vamos a seguir sufriendo el embate de esa cultura que hemos generado nosotros por no haber mirado para ahí con la intensidad que requería eso. Y todo eso es así, o sea, eso de que vos vas ahí y ves la mugre que hay, la gente vive entre la mugre y posiblemente ellos sean responsables, seguro que son responsables de la mugre que está en la calle. Pero bueno, de alguna manera tenemos que tratar de mostrar que por lo menos nos preocupa eso. Colombia, por ejemplo, en algunas ciudades como Medellín, trataron de combatir la marginalidad instaurando en medio de los barrios marginales buenas bibliotecas, buenos teatros, buenos centros de estudio, para obligar a la gente integrada a trasladarse a esos barrios. Porque ¿quién iría a Cerro Norte? ¿A qué? Ahora, si hay un teatro importante en Cerro Norte y obligar a la gente a ir ahí, o una biblioteca, tenés que generar las condiciones de seguridad en el entorno, porque al principio va a ser difícil. Pero hay que tratar de, en lugar de mezclar pobres con pobres, hay que tratar de mezclar a la gente para fomentar la integración. Como para ir cerrando, hubo un cambio de gobierno en 2020 y un cambio en la policía. Vos siempre hablás de cómo el gobierno, la administración de Bonomi fue muy criticada, pero fue una de las que más recursos le dio y que más profesionalizó a la policía. ¿Esa línea se continuó o se cortó y se fue por otro lado totalmente diferente con esta nueva administración? Esa estrategia comenzó durante el segundo gobierno de Sanguinetti. Los oficiales que Sanguinetti puso al frente de la brigada de drogas, que la empezó a limpiar ahí, fueron los que luego durante el gobierno de Valle y luego durante el gobierno de Vázquez y el de Mujica y el de Vázquez permanecieron, hicieron una carrera y generaron una camada de oficiales en todas las principales reparticiones. No voy a decir que no había corrupción, no voy a decir que no había falencias, pero había una estrategia de Estado que se venía respetando en la policía. Este gobierno llegó e hizo una purga, pensando que estaba todos esos, como hacía 15 años que el Frente gobernaba, eran policías frente amplistas. Eso generó de todo, desde pérdida de contactos a nivel internacional, entre las oficinas de información e inteligencia, el retorno de policías con viejos vicios, una policía no ayornada. Yo creo que el próximo gobierno va a tener una de las tareas en seguridad pública que va a tener es reconstruir la moral de la policía. Va a tener que empezar por ahí.
porque la verdad que este gobierno se equivocó feo. Y vos que tenés contacto con la policía, ¿cómo los notás decepcionados o molestos por esta situación? No hay una línea, no, se ha perdido el norte, no hay te diría que está cada uno por la suya. Te das cuenta cuando sí aparecen en redes sociales policías golpeando a gente y después van procesados, pero lo siguen haciendo, no hay un líder, faltan liderazgos en la policía, liderazgos claros para marcar un rumbo y que la policía se ajuste a eso. No te podría decir que hay una posición, digamos, mayoritaria o que incline la balanza hacia un lado. Hay un gran caos, hay un gran desorden en la policía. Y en el orden de la policía, los dos hechos de Marcet y luego lo de Astesiano desnudó un poco esa creencia de que acá no hay, que esas cosas de corrupción no pasan. ¿Hubo cambios? Después de que pasó eso, ¿hubo cambios de verdad? ¿Se quitaron a responsables por situaciones en las que se vio vinculado el Ministerio de Interior? No, si Astesiano estaba en proceso y no sacaron a los que estaban acusados, no los sacaron. Los mantuvieron durante todo el proceso. Ni siquiera los mandaron para la casa un tiempo. Los mantuvieron en cargos cuando la policía estaba siendo investigada. Y los subalternos de esas personas, que eran gente con mando, el número 2, el número 3 de la policía, vos tenés que sacarlos mientras están siendo investigados. Los dejaron en su cargo, entonces, ¿qué cambio, no? Vos, lejos de ver un cambio, lo que ves es una reafirmación y un apoyo a aquellos policías sospechados de corrupción. Gabriel, muchas gracias por haber venido. La verdad que crudo, pero esclarecedor de la situación que todos conocemos de la seguridad pública. Pero bueno, está bueno como por lo menos capaz que generaciones como las nuestras pueden empezar a requerir cambios o a pedirlos. Bueno, gracias a vos. Le quiero agradecer también a Mediarte por habernos prestado el estudio. En una situación de que no teníamos disponibilidad, nos lo prestaron. Así que muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.